amigos, hemos comentado que las leyes de movimiento, tanto de traslación como de rotación, nos ayudan a entender el comportamiento de los cuerpos cuando son sometidos a diversas fuerzas o torques. En este video, veremos cómo aplicar los conceptos ya señalados para entender el fenómeno de extracción de piezas dentales usando herramientas conocidas como forceps. Los conocimientos previos necesarios para entender esto son los siguientes. Primero, recordar las leyes de movimiento, son las 3 leyes de Newton. También necesitamos recordar el comportamiento de las fuerzas de roce, donde aquí separamos el comportamiento del roce en el caso cinético y el caso estático. Y también, por último, necesitamos recordar lo que son las palancas. Si tenemos presente estas 3 herramientas, va a ser suficiente para poder abordar la situación que queremos analizar. Y el problema nos dice así. Se emplea un forceps tipo alicate con mango de longitud L de 8 cm y tenaza de longitud D de 1,6 cm para extraer la muela previamente soltada. Se aplica una fuerza de extracción de 120 N en sentido opuesto al diente. El coeficiente de roce estático entre la tenaza y el esmalte del diente es de 0,8. Si la fuerza aplicada está en el límite estático, determine. Primero, la fuerza de roce R aplicada sobre la pieza dental. B, la fuerza N aplicada sobre la pieza dental. C, la fuerza total que ejerce la mano sobre las tenazas. Y D, la presión que se ejerce sobre la pieza dental si el área de contacto es de 12 mm². Para hacer este análisis vamos a dedicarnos únicamente a estudiar el forceps y donde vamos a ver cuáles son las distintas fuerzas que están actuando sobre él y además vamos a ver los distintos torques generados por estas fuerzas. Aquí tenemos que tener claro que todas las fuerzas van a estar actuando sobre el alicate y con esto entonces basar y obtener la información correspondiente a lo que es la extracción de la pieza dental. Y entonces en primer lugar vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que están actuando sobre el forceps, pero en primer lugar vamos a ver cuáles son las fuerzas y cuál es la situación que vemos aquí. Primero vamos a ver que sobre el mango del alicate están actuando estas dos fuerzas que son iguales y sentido opuesto, que son en principio con las que se aprieta el alicate. Estas van a generar un torque. Lo que se va a esquematizar en una fuerza, pero es que son las N de acá, que son las que siente la muela. Aquí entonces debemos tener presente que aparecen dos fuerzas por acción y reacción. Una que va a ser hacia arriba, porque la que se visualiza acá es la que se ve en la muela, y otra hacia abajo, por la misma razón. Esta fuerza de roce es la que siente el alicate. Y va a aparecer dos veces debido a que son dos mangos que vemos por acá. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están explícitamente actuando sobre nuestro forceps? Vamos a ver. En primer lugar tenemos las fuerzas Fz hacia abajo y Fz hacia arriba, que recordamos que es la fuerza con la que se presiona cada mango que tenemos por acá. Esas son ejercidas por el odontólogo. También tenemos la fuerza F, que va a ir hacia la derecha, y esa fuerza es la que va a usar el odontólogo para poder extraer la pieza dental. También mencionamos que la fuerza de roce, esta se va a oponer al movimiento del alicate sobre el diente, y entonces va a ser, como el alicate se debe mover hacia la mano derecha, la fuerza de roce va a ser a la izquierda y van a aparecer dos veces, una por cada pinza, digamos, por cada parte de la pinza. Y por último, están estas fuerzas N, que estas son las fuerzas de contacto, que las que se visualizan acá en este esquema, son las ejercidas desde el alicate hasta la muela. Pero por acción y reacción, entonces tenemos que la fuerza normal, que está por la parte de arriba, va a ser hacia arriba, porque se va a oponer a que siga hacia abajo esa parte de la tenaza, y la otra va a ser hacia abajo por el mismo motivo. Y entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre para nuestro forceps. Aquí en este punto es importante comentar que hay dos fuerzas que están conectadas. Sabemos que la fuerza de roce es equivalente a el coeficiente de roce por la magnitud de la normal. Recordemos que esta es la magnitud de la fuerza de roce. Y en este caso debemos ver que esta normal se refiere en realidad a la fuerza de contacto que hay
entre los dos cuerpos, que eso se esquematiza mediante esta fuerza que mencionamos. Entonces hay una relación explícita entre esas fuerzas que son, primero, la fuerza de roce para nosotros va a ser R, según nuestro esquema, va a ser igual al coeficiente de roce por la fuerza normal o la fuerza de contacto que hay entre los dos cuerpos, que va a ser, en este caso, la misma fuerza N. Y debemos también mencionar de que nos dicen que esto está en régimen estático. O sea, ¿o por qué queremos que esté en régimen estático? Recordemos que el régimen estático se refiere a que no hay movimiento relativo entre las dos superficies, o sea, que se van a mover en conjunto. De modo que si nosotros movemos el alicate hacia mano derecha, entonces debido a que está en el régimen estático, entonces la muela también se va a mover hacia mano derecha. Eso nos entrega una condición que de hecho podemos ver inmediatamente el diagrama de cuerpo libre. La condición es que si nosotros extraemos a velocidad constante la pieza dental, entonces vemos que la sumatoria de fuerzas debe ser 0, y en particular sobre el eje X vemos que la fuerza de extracción con la que se jala la muela debe ser igual a 2 veces la fuerza de roce. O sea, esta es una condición muy importante, porque sin esto no podemos extraer la pieza dental, y de hecho ese es el límite. De modo que si nosotros quisiéramos aplicando menos fuerza, tendríamos que poner la condición menor o igual. ¿Qué pasa si la fuerza es mayor a esta condición? Entonces lo que pasa es que la fuerza de roce ya pasa al régimen cinético, en el que hay movimiento relativo entre los dos cuerpos, de modo que ahí tendríamos que la fuerza de roce no es suficiente para que los dos cuerpos se mantengan juntos, y empieza entonces el alicate a deslizar a mano derecha, quedando esta pieza fija. Y entonces es por eso que se ocupa esta condición. Ahora, en particular, nosotros queremos que esto esté en el régimen estático, que es lo que nos dice el enunciado, y por lo tanto vamos a ocupar esto, que 2 veces la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza de extracción. La segunda parte importante es el tema de las palancas o de las distintas fuerzas que generan torque sobre alguno de los mangos, o bien lo podemos modelar como una barra. Entonces, si esta es nuestra barra, esta barra va a ser equivalente a esta zona que está en nuestro forceps. Tenemos un mango acá que es de longitud L con respecto al eje de rotación, que aquí está esquematizado en este punto que es O. Y tenemos que aquí hay una fuerza de contacto que le llamamos N. Pero la fuerza que debe ir acá, en nuestro esquema, debe ser la fuerza que está actuando sobre nuestra barra, que va a ser la reacción a la fuerza que se muestra acá. Entonces, como es la reacción, y aquí tenemos que va hacia arriba, la reacción debe ir hacia abajo. Si hacemos el análisis con la otra parte del forceps, vamos a encontrar que esto es exactamente igual, salvo que las fuerzas van a estar las dos en sentido opuesto, pero los resultados son exactamente los mismos. Y entonces, ¿cuál es la relación que va a aparecer acá? Es que, por un lado, tenemos que la fuerza N, que es la fuerza de contacto por la distancia D, nosotros ya sabemos que esta fuerza es perpendicular al vector, y entonces el ángulo es 90 grados y el torque es máximo. Eso lo hemos comentado ya en otra ecuación. Y esto debe ser igual entonces a la fuerza Fz por la distancia a la que está actuando con respecto al eje de rotación, que va a ser L. Entonces, ahora que ya tenemos toda la información, vamos al enunciado a ver cuáles son los datos que conocemos, y podemos ver primero que hay una longitud L de 8 centímetros, que en el fondo es esta distancia que está por acá y que está en esta parte del enunciado. También tenemos la distancia que hay entre las tenazas, la punta de las tenazas, con el eje de giro, que va a ser ese dato también lo tenemos, que es de 1,6 centímetros. También tenemos la fuerza de extracción, que es esta fuerza F, que es de 120 newton. También tenemos el coeficiente de roce, que es mu, y está por acá. Y entonces podemos proceder a despejar cada una de las cosas que nos piden. Y entonces, en primer lugar, nos dice la fuerza de roce R aplicada sobre la pieza dental. Y esa la encontramos de la primera ecuación, porque sabemos que la fuerza F es de 120 newton. Y esto es igual a 2 veces la fuerza de roce R. Y entonces rápidamente encontramos que el valor de esta fuerza de roce
es 120 newton dividido 2, simplemente despejando acá, y esto es equivalente a 60 newton. Ahora ya conocemos la fuerza R, así que la podemos reemplazar acá para encontrar la fuerza N aplicada sobre la pieza dental. Recuerden que esa fuerza N es la fuerza que ejercen las pinzas o las tenazas sobre la muela. Y entonces reemplazando tendríamos que 60 newton es igual al coeficiente de roce, que nos dicen que es 0,8, por el valor de esta fuerza de contacto, y entonces cuando despejamos vemos que esto es 60 dividido 0,8, y el resultado de esto es 75 newton. Y entonces ahora que conocemos la fuerza de contacto N, podemos encontrar la fuerza Fz, que nos dice es la fuerza total que ejerce la mano sobre las tenazas. Reemplazando, tenemos que esto es 75 newton. 75 newton. Tenemos que la distancia D por enunciado es 1,6 centímetros. Lo vamos a escribir en metros, que va a ser 1,6 por 10 a la menos 2 metros. Y es igual a la fuerza Fz, que no conocemos por ahora, por la distancia L, que son 8 centímetros, que es 8 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces si despejamos acá, nos vamos a dar cuenta que esto es 75 por 1,6 por 10 a la menos 2 dividido 8 por 10 a la menos 2. 8 por 10 a la menos 2. Y entonces si reemplazamos todo esto, nos da por resultado una fuerza de 15 newton. Y esa fuerza entonces es la fuerza ejercida por el dentista al apretar la pinza. La última pregunta nos dice: la presión que se ejerce sobre la pieza dental si el área de contacto es de 12 milímetros al cuadrado. Y entonces debemos recordar que la fuerza que se ejerce sobre la pieza dental es equivalente a la fuerza N que se ve en la parte B de las preguntas. Y entonces, si recordamos la definición de presión, esta es presión igual a la fuerza aplicada, que debe ser perpendicular a la superficie de contacto por sobre la superficie. O sea, la normal, o esa fuerza de contacto en realidad, es de 75 newton. Y el área de contacto, si lo escribimos en el sistema internacional, va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y el resultado de esto es de 6,25 por 10 a la 6 pascal, que es la unidad de medida en el sistema internacional, o bien 6,25 megapascal. Y eso sería. Así que cualquier cosa me pueden escribir y estamos en contacto. Saludos, chicos. Chau, 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 chau.